Buenas tardes a todos y como siempre bienvenidos a los Viernes Culturales de la Falange. Ya sabéis que estamos pasando épocas demasiado duras y parece que no nos afecta demasiado a nosotros mismos. Pero bueno, que aquí también sea un centro de conciencia activa, por lo menos al servicio de la patria. Como siempre, muchísimas gracias a la Hermandad de la Vieja Guardia, a todos los que colaboran con nosotros en las presentaciones. Y también, como siempre, voy a pasar a presentar la conferencia del próximo día, sería 27 del 10 de 2017. El autor va a ser Eduardo Núñez y el título es Ni separatistas ni separadores. O sea, ni los puigdemonios ni los rajoymonios, ninguno de los dos. Y bueno, para mí es un poco especial presentar a un hombre. Son 88 años lo que tiene nuestro conferenciante de hoy. El currículum es impresionante. Es licenciado en Derecho, diplomado en Psicología y Psicotécnica por la Universidad Complutense, funcionario de Estado, letrado especializado en Derecho Laboral, del sindicato, de los que entonces había, de Educación, Vidrio y Cerámica, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, profesor emérito del Colegio Universitario. Me voy a callar porque si no nos vamos a tirar todo el día de todos los parabienes que podemos decir de este hombre. Sigue siendo colegiado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, por lo tanto podría ejercer cuando quisieras, ¿no? Por eso. Bueno, el libro, que me he tenido el placer de leerlo, vale en la calle 14 euros, pero aquí, como siempre, nos hacen un cariñito y nos lo deja a 12. Como siempre, también esperamos comprarle el mayor de número posible de personas para darle aliciente, que todavía le quedan muchos años por vivir y muchas cosas por escribir y muchas cosas por contar. Salvador Smith Jiménez. Yo, por lo que he leído e interpretado, que va mucho más allá de las leyes que fundamentan los derechos de las personas, sino que se basa en la misma persona, la espiritualidad, el derecho de nacer. Es un hombre que desprende catolicismo y patriotismo por todos los sitios y, sobre todo, una cosa llama la atención. Es un tío estupendo, enamorado de su barrio, Tetuán de las Victorias. Entonces, poco más me queda que decir, nada más que ya está presentado. También está Salvador Smith, que como podéis suponer, llamándose igual, es su hijo, y viene aquí a echar una mano en lo que sea necesario. Muchísimas gracias y Salvador, te escuchamos a partir de ahora. Muchas gracias. Muchas gracias por los elogios y que recogen en parte pues todo lo que he hecho a lo largo de la vida desde el año 1929 en que nací. Esto pues tiene su importancia porque los digamos acontecimientos de la infancia y de la postinfancia siempre graban a las personas. Hay, por ejemplo, una teoría fisiológica que ahora se va a imponer en las facultades de medicina de España, que es sobre la psicología y el análisis de la mente de la persona no nacida. Desde el momento de la concepción empezamos a ser personas. El libro, concretando, pues es un poco, sencillamente dicho, son unas meditaciones sobre los derechos humanos. Realmente cómo son los derechos humanos y no cómo se quieren por algunos que sean, ni tampoco son amparados por una exclusiva ideología. Los derechos humanos nacen con el hombre. Los derechos humanos, hay constituciones, hay leyes, precisamente la ley más antigua en que se cita con una cierta ya relación o detalle es un fuero de León 1200
XIV, en que se reúnen en León los distintos estamentos sociales, labradores o pecheros porque cargaban con los tributos en pagarlos o en disfrutarlos, nobles y clero. Los pecheros en esa ley y en el Concilio de León, donde se debatió, empiezan en la historia de Europa a tener, que entonces se llamaba la cristiandad, a tener ya una relevancia en el respeto al trabajo de las personas y las clases humildes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, está transcrita en el libro y recoge precisamente los derechos para que todos los pueblos que componían las Naciones Unidas y otros, España estaba excluida, estaba marginada, pero aprobó el texto de esta Declaración Universal de Derechos Humanos, lo recoge para que sirva de frontispicio a los distintos pueblos de la tierra de los derechos, obligaciones, etcétera, que tienen las personas por el mero hecho de ser personas. La aprobación fue unánime, con excepción de Rusia y de lo que se llamaban países satélites, que nos ponían el pasaporte cuando salías por Europa, excepto Rusia y países satélites. Se abstuvieron, no se pusieron. Empezamos de mayor a menor, y así empieza la declaración de los distintos derechos. Tiene una proclama que es digna de admisión por todos. No olvidemos tampoco que el principal redactor de esta declaración fue un cristiano del Líbano, de rito maronita, donde se casan los obispos, Charles Malik. Cuando el Líbano, después de la Primera Guerra Mundial, que se constituye en república independiente, era como la Suiza del Oriente Medio. Allí en Beirut fundan los Estados Unidos, la Universidad Americana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no quiere decir que esto sea el aval para admitir o no los derechos humanos, pero quiere decir que también esta mano del doctor Malik del Líbano fue la más influyente de la declaración, que se hizo sobre 3 borradores: el suyo, el de la viuda del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, y un francés llamado Racine, que se llama Racine. La Asamblea General proclama, y esto es conveniente casi leerlo y saberlo, dice la Asamblea: la presente Declaración Universal de Derechos Humanos, como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que constantemente en ella promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universales y efectivos tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. Claro, había territorios pues, que eran colonias, eran pues, un mandato pues, de la antigua Sociedad de Naciones, de la Primera Guerra Mundial, etc. Los derechos humanos son
parte de nuestra Constitución. Ya cito en el libro que en las televisiones, vamos a hablar así pues un poco, digamos, entre el lenguaje cotidiano, las televisiones, cuando hacen sus debates, muy pocos se refieren a los derechos humanos. Parece que les tienen alergia, porque los derechos humanos están ahí y es como el catecismo de cualquier sistema, se llame democrático o de otra manera, que respete y quiera hacer por el hombre realmente el sujeto de toda sociedad y de todo sistema político. Los derechos humanos, esta declaración tiene 30 artículos. Los derechos humanos son parte constituyente de la Constitución española, por el artículo 10.2, que dice que los derechos de este capítulo se están refiriendo a los derechos del hombre y del ciudadano en la Constitución. Los derechos, esta declaración es y debe ser tenida en cuenta, y estos derechos se interpretarán de conformidad pues a ella. Realmente estamos ahora discutiendo sobre la Constitución sí, la Constitución no, hay que cambiar la Constitución. Bueno, realmente la Constitución, esto ya pues me salgo del libro un poco, la Constitución española hay que avanzar un poco al día de hoy. Se elaboró por 4 grupos: grupo vasco, grupo catalán, grupo sociocomunista y los que no éramos de ninguno de esos grupos. En la Constitución española se tiende a que cada grupo consiga unos privilegios. Podría citar pues varios artículos de la Constitución, eso lo tengo en un otro libro por allá por casa, que posiblemente publicaré. El asunto de Navarra. ¿Por qué razón, si Navarra es tan libre como el resto de las regiones y provincias españolas, cada 5 años puede someterse a que vote, dice, se integra en el País Vasco? Esa aberración está en la Constitución española. Contra la Declaración Universal de Derechos Humanos, que les da a ciertas personas alergia, porque el derecho del navarro a ser navarro no puede estar sometido a que se una al País Vasco o se quede fuera del País Vasco, es Navarra y punto. Un ejemplo. Otro ejemplo sobre ese, diríamos, galimatías que se hace sobre la enseñanza. Está en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está suscrita por España en 1968. No la suscribió antes por una serie de circunstancias de aislamiento, y que no es necesario explicar. Un galimatías en la enseñanza. Es clara la Constitución. La Constitución no recoge el principio de que la enseñanza tiene como parte esencial para su regulación a la familia. La familia tiene el derecho, y es más, la obligación, de educar a sus hijos en la lengua materna. Lo que contradiga eso va contra la Constitución. Pero sin embargo, pues, hay pactos de transferencias de enseñanza, tal, y ahora pues
los conocimientos con el tema de las autonomías se perjudican. Un niño, quizás de Cataluña, no sepa o no le enseñan dónde nace el Ebro, que se lo apropian los separatistas como río propio, porque desemboca en el delta, toda esa tal desembocadura. Son ejemplos. Sobre que cada uno de esos cuatro grupos mete su baza y su pretensión en la Constitución para tener pues mejor cosa para sí mismo. Otro asunto es el tratamiento sobre la propiedad. En la propiedad, ojo, la propiedad nos dice el artículo 17, toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Bien, aparentemente esto se recoge en la Constitución, pero se añade que la función social de la propiedad, la función social, eso que es una cosa rarísima. ¿Y el por qué? Pues por una pretensión del grupo sociocomunista. La propiedad, como todos los sociales, si no, no existen, se dan en la sociedad porque los llevamos el hombre en nuestra conciencia. Y así, etcétera, etcétera. Después, si quieren, hablamos de la Constitución y demás. El libro tiene pues un desarrollo que empieza por el tema de la justicia. Es muy interesante, aunque parece pues teórico, ese preámbulo y el capítulo primero, análisis del concepto de justicia. Realmente la justicia es un derecho, la justicia es de nuestro ser una pretensión de igualdad, y en teología, o sea, pues la palabra justicia, pues no lo sé, 300 veces, 500 veces está nombrada, pero no olvidemos que en el plano teológico y por lo tanto también en el plano no teológico, la justicia se define como la luz del rostro de Dios. Por esto, en fin, permítaseme la inmodestia, dice nuestro Señor Jesucristo, si vuestra justicia no fuese mayor que el de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por la justicia no es solamente pues por la historia y la tradición bíblica de un pueblo que fue elegido en su tiempo, sino en todas. Analizo un poco someramente el concepto de justicia desde China, Egipto, Asiria, Siria, pueblo de Israel, hititas, etcétera, etcétera, griegos, por supuesto, romanos, y definiciones de justicia, pues hay muchas, pero todas en base a que la justicia es una virtud. A veces se dice que es igual a santidad, es una virtud por la cual el hombre, por naturaleza, si no está dañado en su moral, la justicia es una igualdad con relación a otro. Donde no hay igualdad, no puede haber esencialmente justicia. La justicia no son los tribunales tienen también que aplicar justicia, pero en un plano de igualdad. Del tema justicia, después pasamos pues, a analizar
los distintos derechos, que no quiere decir que se agoten con esta numeración, que es un poco clásica, sino que puede haber más, porque la Declaración Universal de Derechos Humanos no es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino de derechos humanos. El mayor derecho que tenemos los hombres por la creación y por nosotros mismos es el derecho a la vida. ¿Qué se opone al derecho a la vida? Pues ya sabemos, el aborto, la pena de muerte, elevar pues la muerte como a rango de ley en algunos países incluso civilizados. De ahí hay otro derecho, segundo, que es el derecho a la integridad física, es decir, la imposibilidad y el castigo siempre de la mutilación o marcar a unas personas con un número en el brazo para identificarlas, o como se ha hecho antiguamente en África, al que robaba, si no le cortaban la mano, le cortaban una oreja, y eso hemos visto en fotografía. Bueno, el derecho a la conservación de la especie humana y a la familia. La especie humana tiene, por propia biología, tenemos derecho a la reproducción y a conservación de esta especie, no matar a los no nacidos o recién nacidos, etc. Y derecho pues a la familia. Todos necesitamos la familia y necesitamos la propiedad. Desde que nacemos, en el momento de la concepción, necesitamos a la madre. Es biología, es la familia. Cuando ya nacemos y estamos fuera del vientre de nuestra madre, necesitamos también a la madre que nos amamanta, que nos acaricia y que el recién nacido nota como que es su madre. Y siempre va, que puede, donde está su madre. La familia es la única, diríamos, citando a Juan Jacobo Rousseau, aparte de las cosas en los dos estatutos que dice, la única sociedad natural que hay. La familia es anterior, familia, gen, tribus, etc., es anterior a cualquier estado. La familia, de famus, hambre, necesidad, la familia tiene que subsistir si la persona pretendemos que subsista. No caben subterfugios, no caben pues anteponer criterios de estado, de educación, formación, etc., a lo que la naturaleza nos pide. Derecho a la propiedad, pues es evidente. La doctrina sociocomunista, en sus principios programáticos, que si quieren ustedes, pues lo repetiré luego, esta carta, digamos, principios programáticos, la propiedad es necesaria porque es lo que está próximo al hombre. El hombre, la persona, necesita propiedad de su vestido, de sus alimentos, de su cobijo, de su cabaña, etc. La propiedad es un derecho natural. No se puede suplir con propiedades colectivas. El Estado y lo colectivo, eso es otra cosa, otro mundo aparte, que los hombres crean y destruyen o modifican. La propiedad, para teorías que están muy en boga, decía Carlos Marx que la propiedad es un robo. La propiedad es un robo. Bakunin, creo que es eso. Bakunin. Y también Marx recoge que la propiedad es un robo. ¿Qué es la propiedad? La propiedad es el vol.
que es la propiedad, es el robo. Estos principios que se pueden encontrar en España en el primer número del periódico El Socialista, 1879, el 2 de mayo, y vienen los principios marxistas de los partidos socialistas y los partidos comunistas, porque el Partido Comunista es una segregación en el tiempo del socialista. De ahí vienen los principios programáticos, y entre ellos la cuestión de la propiedad. La propiedad es un robo. ¿Y qué pasa? Que claro, hemos leído que la propiedad se tiene que respetar por las declaraciones de derechos humanos que forman parte de nuestro ordenamiento constitucional, pero a ver cómo se ataca. Y si vemos la Constitución, cuando se habla de propiedad, se habla de empresa, dice pues el carácter social en la integridad social. O sea, nos están coartando por ese carácter social que nos pueden hacer una ley que nos cohiba en nuestra propiedad. Además, Salvador, estaremos de acuerdo que sin propiedad privada no hay justicia. Porque si tú estás trabajando, te dan una nómina que es tuya, con tu dinero haces lo que te da la gana. Sí. Si no te dieran ese dinero que era de tu propiedad, serías un esclavo, ¿no? Entonces, es la recompensa a un esfuerzo que colabores con la sociedad. La función de la empresa es integrar al hombre en la sociedad, pero nunca integrarlo en el sistema económico. Sí, y es más, la Constitución, cuando habla de la empresa, tiene un artículo que dice de hacer llegar al trabajador, a los trabajadores como titulares de la empresa. La propiedad se desprestigia y se ataca, viene pues el tema de ocupas, vienen expropiaciones ilegales, viene pues conversión por ley de terrenos que no se sabe si son útiles para la urbanización o no, sin consentimiento de los propietarios, los hacen urbanizables o los dejan puertas. Bueno, el derecho a la búsqueda de la verdad. Este es un derecho, diríamos, espiritual, de que la búsqueda de la verdad es innata al hombre. Se nos dice por los evangelios que buscar la verdad, que la verdad nos hará libres. Pero si eso está en el plano, diríamos, teológico, indudablemente está en el plano humano de búsqueda de la verdad, de la razón de las cosas, y trae como añadidura la libertad de información, tanto activamente o pasivamente, trae como añadidura una libertad de prensa sin cortapisa, de exponer los criterios. La búsqueda de la verdad, claro, no suele estar a veces en los libros de texto, pero ya pues cito pues en el libro pues claro, citas, por lo cual es un derecho natural. Nacemos para buscar la verdad. El niño cuando juega dice fulanito ha mentido. ¿Qué criterio ya por nacimiento da al hombre contra la mentira? La mentira es, dice en su tiempo Goebbels, anterior que eso lo copió de Lenin, y Lenin de Carlos Marx, que la mentira es una gran arma revolucionaria. ¿Cuántas veces se miente en televisión? Es una gran arma revolucionaria. Y solo va a favorecer unos intereses de programa, de partido, de grupo. Te recuerdo, Salvador, que tuvimos un presidente de gobierno que empieza por Zapa y acaba por Teros, que en vez de decir la verdad os será libre, la libertad os hará verdaderos. O sea, puso patas arriba el concepto espiritual, puso la libertad para hacernos verdaderos, pero verdaderos bajo sus parámetros. Más o menos
Lo que hicieron con la frase de Descartes, de pienso luego existo, o existo luego pienso, ¿no? Eso es crucismo puro, que es la mayor mentira, el luciferiana, por cierto. Sí, bueno, o sea, derivando el tema de la verdad, claro, si no, porque los derechos humanos, claro, y entre ellos la verdad, son absolutos o no existen, no son relativos, y se mete el relativismo, sí, pero, vemos en televisión, sí, pero, tal, no hay pero, es blanco o es negro, son derechos absolutos, la verdad. Podemos errar, pero por eso está la buena fe de rectificar si te equivocas. Pero no se puede admitir el relativismo, porque un relativismo nos lleva al absurdo. Decir, bueno, yo estoy aquí pues dando esta charla, pero podría estar, pues, tal, pues es relativo. Yo existo, es relativo, para una cosa sí, para otra no. ¿Y qué ocurre? Que el relativismo nos lleva a temas profundos satánicos. El Evangelio dice vuestro padre Satanás, en el que todo es mentira. Es mentira, o sea. Ya sabes que Rousseau decía que la verdad no existía, que era la situación de un momento y de la mayoría que la apoyara, que la podía cambiar de la noche a la mañana, o sea, que nada era verdad ni era mentira, que es el relativismo ese, y donde nada es verdad, nada es mentira, nada existe. Nada existe, todo es relativo, por eso los derechos no son absolutos. No quiere decir que se impongan. Oye, ¿no crees, Salvador, que todos estos conceptos, que son tan absolutos, son totales, son totalitarios? ¿No crees que hoy día se tiene mucho miedo a la palabra totalitaria? Sí, claro. O dicen, no, es que los de Podemos son totalitarios, mamá, y los de Podemos son gilipollas, o sea, totalitarios no. Es que eso es un acto totalitario. Pues es que, vamos a ver, Dios es totalitario, es el concepto de Dios totalitario. El de patria, el de padre, son totalitarios. ¿Por qué tienen tanto? O no tienes una patria relativa. La vida es totalitaria. ¿Por qué crees que tienen tanto miedo a la palabra totalitaria? Porque va contrario a la democracia, que no es totalitaria. No, porque con el relativismo se dominan las personas. Porque ¿qué van a hacer? Lo que diga, lo que manda otro. No lo que diga, lo que le manda la conciencia. Decía pues en Cicerón, o sea, que no había peor juez que la propia conciencia. Es decir, tenemos una conciencia y nos juzga a nosotros si hacemos bien algo, si hacemos mal, si tenemos vicios, si somos esclavos de un vicio, porque el que tiene un vicio esclavo de su vicio es, indudablemente. Entonces, se tiene miedo a las verdades y no hay atajo. ¿Crees en las verdades de las cosas o no crees? Por ejemplo, esta lucha ahora de quitar el cristianismo de la sociedad viene de antaño. Eso, claro, eso está en el libro dicho. Eso es anterior al marxismo. ¿Dónde surge? Carlos Marx y su acompañante Engels y otros surgen de que en Alemania, un país luterano, tiene cátedras en las universidades de religión luterana y se crea un grupo de ateos, otras cosas, y judíos renegados, y fundan una sociedad que se tituló Los Sin Dios. Descubiertos por la autoridad alemana, les persiguen y se refugian en París, o en Londres, donde fue a parar Carlos Marx. Es decir, tiene una raíz el marxismo. Como no prosperó ese sistema, idean, principalmente Marx, la lucha de clases, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico.
como fines o medios de socavar la sociedad europea de entonces. Y así estamos. Son cosas que no se confiesan, no se dicen, pero que están ahí en los libros, están en los textos de ellos. La sociedad de los indios. En la Universidad de Berlín existía, porque ahora no está, un depósito de los libros originales y actas de esta sociedad, pero con la guerra mundial, la policía soviética requisó eso y se lo dio a Moscú y no sabemos dónde para. Hay una tesis en tiempos, hacía tiempo, de un tal Román, no recuerdo, canario, que es sobre este tema de los indios. Y o sea que el marxismo nace como una casualidad, una circunstancia del fracaso de esa sociedad y sigue su deriva, pues atea, pues tal, anticristiana. Tiene el libro, ya volviendo al libro, otro capítulo, derecho a la integridad moral. El derecho a la integridad moral es de que el hombre tiene un derecho natural a la conservación de su verdad, y su verdad es también su fama, su honor y su buen nombre. Es un derecho natural que no cabe que sea atacado por ninguna institución, sistema, etcétera, etcétera. No se puede mentir. Es un derecho natural del buen nombre. El derecho a la personalidad y a la igualdad jurídica, pues indudablemente deriva pues, de los anteriores, y la igualdad jurídica es innata a cualquier sistema de derecho, a la Declaración Universal de Derechos Humanos. La igualdad jurídica es una expresión de la igualdad. No se puede juzgar a las personas según quienes sean. La igualdad jurídica es una expresión, como también decimos, de la justicia, y la expresión de la justicia tiene que ser igual para todos, bajo todas las condiciones, y proporcional. No puede ser de que al defraudador de Hacienda le pongan una multa, por ejemplo, si es pequeño defraudador, de 25.000 euros, y que una administración le diga para otra cosa le ponga una sanción de 50.000. Eso no es proporcional ni es total. Si lo penal, defraudación, tiene 25.000, las multas no pueden pasar de las sanciones penales, que es lo más grave. Sin embargo, pues, multa tanto el duplo, tal, independientemente de la cifra. El derecho a la libertad, pues, está pues, muy enlazado con el tema de la justicia. La libertad no es hacer lo que uno quiere, sino la libertad, decían nuestros clásicos, y es así, la Escuela Española del Derecho Natural. No olvidemos que si España es grande por la evangelización, colonización y formación de las naciones hispanoamericanas, es tan grande en cuanto al derecho. La Escuela Española del Derecho Natural del padre Victoria, Báñez, Soto, etcétera, etcétera, es una aportación a Europa perenne, prácticamente desconocida. Hubo un alemán de la escuela historicista del siglo XIX que la definía como los magni hispani, los grandes españoles. Todo el derecho
vigente incluso, o sea, para interpretar el derecho vigente, etcétera, está en conceptos, sí se buscan, de los textos de la Escuela Española del Derecho Natural. Y, por ejemplo, pues es conocido Francisco de Vitoria, dominico, no era el apellido Vitoria, sino era otro apellido vasco de 40 y tantas letras, que los de su tiempo le denominan Francisco de Vitoria, porque su familia provenía de Vitoria, pero nació en Burgos. Bueno, pues este es el verdadero fundador del derecho internacional o de gentes, y así está reconocido en un monumento, una estatua de este dominico que está delante de un edificio donde se firmó la Carta de San Francisco, un preludio de las Naciones Unidas, que dice: yo, James Scott, anglosajón y protestante, declaro que el verdadero fundador del derecho internacional de gentes fue Francisco de Vitoria, español y dominico. Y estas cosas emocionan un poco. ¿Y no crees, Salvador, que tenemos un poco olvidado a alguien que, en mi opinión, fue todavía muy superior, que es un hombre de Sigüenza? De Sigüenza, es el que se enfrenta cuando dicen quieren parar la conquista, y dice: ¿por qué? Si la conquista enseñamos a leer. Estoy refiriendo a Ginés de Sigüenza. Si es enseñar a leer, a escribir, a andar, a vestiros, estáis la mano, no sé qué, es el imperio. ¿Por qué le vais a negar el derecho al imperio? Y ahí Francisco de Vitoria lo hizo técnico, pero no te quiero decir nada ya al otro, el Fray Bartolo. Ese para mí es muy antipático, pero bueno. Tienen su precedente. Pero yo creo que Ginés de Sigüenza, humanamente, teológicamente, incluso jurídicamente, es muy superior a Francisco de Vitoria. Ya recuerdo, o sea, había dos universidades en aquella época muy importantes, era Salamanca y Valladolid. La Universidad de Salamanca, donde Vitoria da sus reelecciones de indis prior e indis posterior, primera reelección o lección magistral sobre los descubrimientos de los pueblos indios, recenter inventis, es decir, encontrado, invención quiere decir encuentro, hallazgo, y después posterior. Y había disputa sobre los derechos de los indios, y el emperador Carlos V, primero de España, Carlos I, iba de incógnito a las clases de la Universidad de Salamanca a enterarse qué tenía que hacer. Y era costumbre que cuando empezaba el curso y terminaba el curso, los profesores daban esta lección en la reelección, indis prior, indis posterior, estas lecciones o reelecciones, lecciones magistrales de problemas del momento. Y se sostiene, también recogido antes de Carlos I por los reyes católicos en las leyes de Indias, se sostiene los trabajos que podían realizar los, se llamaba indios, aunque no eran de las Indias, bueno, indios, y una jornada que después se impuso. Fíjense con el tiempo que es la jornada de 8 horas, que no podían trabajar porque no estaban acostumbrados al trabajo, en vida selvática, más de 8 horas, nadie le podía pedir más. Si cumple eso, ¿no? Eso ya es cosa un poco de la bondad o maldad o avaricia. Pues eso está basado más o menos en las encomiendas, ¿no? Las encomiendas duraron 35 años, porque luego las hicieron muy golfas, pero está basado en eso. Las encomiendas, los encomenderos, el principal enemigo que tenían era el virrey, porque hay otra cuestión en la conquista de América, aunque nos desviemos del libro, pero es interesante, que España no tuvo colonias, eran virreinatos, como en la península, y había un virrey del reino de la Nueva España, por ejemplo, que es México, y los estados
que ahora son de Estados Unidos, California, Texas, Colorado, Arizona, Nuevo México, donde el idioma español es oficial, el único estado que tiene como lengua oficial de cuando se anexionó en el siglo XIX los Estados Unidos es Nuevo México. Esos estados formaban el reino de la Nueva España, en una extensión de 4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, una extensión 8 veces superior a la de España. Y eran virreinatos, es decir, eran reinos. Yo tengo pues alguna cosa escrita, por ejemplo, que en el virreinato del Perú se refiere tal como se hace en el reino de la Nueva España, capital México, que eran virreinatos, con excepción de algunos sitios, comarcas o regiones estratégicos en que no había virrey, sino que había un capitán general, por razón de piratas, seguridad, etc., como es Cuba, o pues, Guatemala, Chile, pero la misma Colombia con Cartagena de India, del virreinato de la Nueva Granada, que comprendía Colombia y Venezuela, seguía hacia el sur el virreinato del Perú, con Ecuador, Perú, Bolivia, y virreinato del Reino de la Plata, Argentina, Uruguay y Paraguay, y parte del Chaco. Oye, si quieres, y con esto una pregunta que voy a hacer, y con esto si quieres ya abrimos el turno de preguntas. Tiene una cosa, vamos a ver. España tiene una conciencia muy clara de una espiritualidad que es producto del catolicismo. Eso lo intenta llevar a América. Luego ya con el tiempo salen los derechos del hombre y de ahí se basan los derechos humanos. Pero los derechos del hombre tienen un tufo al protestantismo que no veas. O sea, lo que quita espiritualidad es porque el hombre es... No, o sea, en España decía, porque el hombre es como todos los hombres, hijo de Dios, no va a ser menos que ningún hijo de Dios. Y ante esa espiritualidad no había nadie que se pudiera interceder. Pero los protestantes, al final del siglo XVIII, se basan en eso. Es bueno porque son gente que trabaja, gente que estudia, gente. Sí, le niegan la espiritualidad. España nunca estuvo esclavos, estaba prohibido, nunca hizo importación de negros. Bueno, menos uno. El famoso Fray Bartolomé de las Casas, que tenía 7.000 esclavos negros. Tanto que hablaba que a los indios, no sé, pues tenía 7.000 esclavos negros. Pues eran de contrabando. Hombre, claro. Porque en las leyes estaba eso prohibido. Sí, claro que estaba. Prohibido el tráfico, o sea, se castigaba con el patíbulo a los negreros. Ajá. Y se prohibía, sin embargo, principalmente, eso era un comercio de ingleses, franceses y portugueses. Los capturaban en el Sudán occidental, esta de esa serie de África, de Nigeria, Ghana, Liberia, Tuata, y los metían en los presidios de Cabo Verde, que aún se conserva, en fin, como una reliquia histórica, la existencia de esos principios, presidios para temas de turismo. Pero que eso ha existido hasta hace 120 años, en el Congo, con los belgas. Ahí iban a por ellos, los cogían, pum, se llevaban. El Congo ha sido uno de los mayores traficantes de personas, claro. Y son los que ahora nos vienen dando unas ideas raras de que si 4 guardias han pegado en leche más de la cuenta a unos separatistas, ellos nos han tirado toda la vida machacando negros. Sí, machacando negros. Y más. Machacando el buen nombre de España, entonces. Por supuesto. Pues si te parece, Salvador, abrimos el turno de preguntas a la gente. ¿De acuerdo? Pues venga. A ver, ¿quién empieza? Como siempre, se cohibe todo el mundo. Vamos a tener que hacer los belgas con los negros. Sí. Jesús, por favor. Buenas tardes. Sí, yo me ha parecido muy bien su conferencia y muy ilustrativa de lo que son los derechos humanos. Y en relación con ellos, ¿qué es lo que usted opina con un presunto derecho que haga de la gente así muy progre se profunda, no solo en España, sino en el mundo occidental y tal, que es de estas personas que dicen que tienen derecho a elegir su identidad? Es decir, un tipo que es hombre,
Porque ha nacido hombre, pero dice, yo ahora voy a ser mujer. Entonces va la ley y dice, verdad, usted es mujer, aunque tenga todos los... Es una aberración contra natura. O sea, pero que jurídicamente se está Puedes reconociendo. hacer un hombre de 4 patas, por ejemplo, ¿por qué no? Bueno, hay otra algunos, ya tiene 4, ¿no? O sea, eso es una aberración. Eso, la naturaleza es sabia y nos dice que somos hombres o somos mujeres. Habrá, por razón pues, de una malformación, una degeneración, desviados, pero eso es la excepción y es, diríamos, lo marginado. No se puede poner como teoría pues, general, que esta teoría de los distintos géneros, yo narro aquí que hasta 5, pero puede haber más, pueden salir más, cómo no, viene de una conferencia en Pekín de las sobre la persona. En el 1955 está eso programado de los distintos géneros, pero no son, claro, personas pues por razones X, corrupción, nacimiento, son excepciones, como el niño que sale en una mano con 6 dedos. Yo tuve un profesor de religión que le llamamos 6 dedos, y creo que eso lo añadió a su apellido, porque el hombre tenía 6 dedos en una mano, pero bueno, no es lo normal que tengamos 5, pues en esto pues es una aberración, y lo que no puede ser eso, anteponerlo a los miles de millones de personas que hemos nacido, gracias a Dios, normales. Que no te oigan decirnos normales a nosotros, que los que no son tan normales se van a cabrear mucho, ya lo sabes. No, bueno, pues, Porque a un bujarra le llamas a normal y te la lían. Esto, mira, si me acusan tal porque he escrito aquí y de tal... Sí, he tenido el gusto por ejemplo, hombre, no es sacar la colación, pero hay un derecho natural aquí, derecho de resistencia a la opresión, que está en la Declaración Universal. Y el derecho a luchar contra la tiranía. Exacto. Bueno, el derecho de resistencia a la opresión lo cita como legítimo la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ya digo, no es una declaración pues corriente, sino que está fundada muy especial en la ideología de Charles Malik, este cristiano maronista del Líbano, el doctor Malik. Bueno, yo cito, y no tengo por qué, con pruebas de que el derecho de resistencia a la opresión, cito como ejemplo nuestra tragedia de la guerra civil. Porque claro, vamos a mirar, cito por ejemplo el doble diario del ABC, Historia de la Guerra Civil, doble diario, se editaba en Sevilla y se editaba en Madrid. Y en Sevilla salen las alocuciones del general Franco y las alocuciones del general Sanjurjo. ¿Y qué gritaban? Al final, ¡viva la República! ¿Qué decían? Que se alzaron contra el gobierno de la República por esto, por sus crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el derecho de resistencia a la opresión es totalmente legítimo y válido, no ya pues después se hicieron desajustes o cosas pues crímenes amorbables, eso no me meto, es un derecho natural a que no te quiten la vida, porque claro, vamos a la historia de la Iglesia, con permiso del arzobispo, que nunca contesta. Ya le diré por qué no contesta. Pues porque no has perdido el permiso al Papa, porque como usted te lo hemos jodido, macho. Bueno, pues el tema es que de las persecuciones religiosas contra el cristianismo en el occidente europeo está la de la época romana, está, claro, pues en Inglaterra, etc. Y después, pero la más cruel en número e intensidad fue la persecución en España. Se cifran más de 8.000, no sé si llegan a 10.000, los asesinados por el hecho de ser cura, fraile, monja, novicia, seminarista, etc.
esos tenían ya una sentencia de muerte por ese simple hecho. Jesús, ¿te había contestado? ¿Recuerda alguien esto? Sí, sí. Bueno, Mañana no se quiere recordar. 109 No se claretianos quiere- en Barcelona. sí, ¿no? No se Vale, quiere pero- recordar. Yo he hecho, claro, como el que es el que no tiene nada, el rey le hace libre, decían las partidas. He hecho escritos sobre esto. O sea, pues a esta gente de la memoria histórica, ¿cómo se llama? Periscopio, no sé, cosa de Sí, de observatorio de copia. tal, bueno, y no me han contestado. Simplemente, ¿de qué pedía? Pues que se dedicara una calle en Madrid a los mártires de la Segunda República. No me han contestado. Y decía además, no una calle ahora, cuando se hagan nuevas calles, porque yo no quiero quitar la calle a nadie. No han contestado. Y son, no digo amigas, pero conocidas mías. Siendo profesor, la alcaldesa, la señora Sauquillo, la señora Almeida, que eran de la época de las alumnas Yeye. Y he tenido, por razón de la profesión, relaciones personales sobre algún asunto o de la alcaldesa como juez. Estuve en Madrid, que por cierto le dijo al abogado que me sustituyó en una suspensión de pagos, que no podía ir, y dice, porque usted diría que tal, pues aquí los trabajadores, la misma conciencia social que su amigo. Yo les amigo. No me han contestado. Y a mayor INRI, en la comisión de la memoria histórica, que son, creo que 6, bueno, hay uno que es sacerdote, y uno que no sé qué pinta ahí. El obispado tiene copia de todos esos escritos. Me ha acusado. Luego, ¿cómo estamos? Ahora, en noviembre, creo que es el día 26, un día que cae el sábado, en España, perdón, en Madrid, se va a canonizar a 60 mártires la familia vicenciana. No sé si han oído, pues, una congregación religiosa poco numerosa, a 60 mártires. Nadie ha dicho nada de ese acontecimiento. Luego, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Que hay otras verdades? ¿Qué? Y así, pues, alargaríamos pues, la Pasamos cuestión. a otra pregunta, si te parece, Sí, Salvador. sí. A ver, otra pregunta. Venga, animaros. Lo que ustedes quieran, así me hacen pensar. Esto me ha ocurrido ¿No por cree las que, circunstancias fisiológicas. ¿no cree que desde el año 48, desde la Declaración de los Derechos Humanos, se ha pervertido un poco el concepto de derechos humanos y lo han utilizado en contra de nosotros? Lo digo, por ejemplo, para apoyar, lo han utilizado para apoyar, digamos, el aborto, en muchos casos, el tema de los refugiados ahora mismo lo estamos viendo, la inmigración masiva. O sea, digamos que ha sido una herramienta desde esa época, desde el año 48 o así, que lo están utilizando en contra nuestra. Sí, bueno, se han apropiado el nombre, pero los derechos humanos de la Declaración Universal está aquí, el derecho a la vida, a la familia. Pero promueven lo contrario. O sea, Pero claro, que si dicen derechos humanos, va a ser aquello que votemos, aquello que nos interesa a nosotros, no son derechos humanos. O sea, no puede haber una persona con el mismo nombre y apellido que otra. Uno de los dos es los derechos humanos, es la Declaración Universal de Derechos Humanos, está ahí. Tiene como precedente, como precedente, hay una antecesora, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, le llaman Revolución Francesa, pero entonces no era Revolución Francesa, es un tema pues un poco largo, que aprueba del 20 al 30 de agosto de 1879 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta asamblea no es que fuese pues
esencialmente católica o cristiana, pero recoge los principios del cristianismo. La Revolución Francesa la vemos ahí como una cosa, pero es que hubo, según algunos, hasta 6 revoluciones seguidas. Y esta es en la primera revolución, que fue la situación de los estados generales. Francia, su administración se dividía en 3 clases: nobles, clero y estado llano. Y los del estado llano, que empieza el gran tema de la Revolución Francesa, lo originan los del estado llano. ¿Quiénes eran? Pues los burgueses, los agricultores, etcétera, de que no admitieron los acuerdos de los otros 2 estados, porque siempre quedaban, o sea, perjudicados. Votaba clero y nobleza juntos, el estado llano no era nada, y sin embargo eran los que pagaban los impuestos. O sea que ahí ese inicio no es, diríamos, en lo que termina la Revolución Francesa, que corta Napoleón de los jacobinos, ni de la época del terror. Fueron como 6 revoluciones. Esta es la primera, de que el Estado llano representase en Asamblea General a todos los franceses. Y uno de los autores, no digo autores, pero uno de los que más contribuyó fue un abad, es decir, el abad Sieyès. Los diputados tenían un cuaderno para llevar a la Asamblea con los derechos que querían que se recogieran, y prevalecieron muchos de los criterios del abad Sieyès. Eran los cahiers, los cuadernos, y el preámbulo de esa declaración, que no es nada ni contagiosa ni contra los principios naturales, el preámbulo está basado mucho en el abad Sieyès, en su cahier, en su cuaderno, de que los hombres, pues tal, pues la declaración francesa, esta asamblea declara para que todos los hombres de cualquier país tengan presente los derechos del hombre que se les da por su naturaleza, que son absolutos, inalienables, y siquiera, aunque sea su olvido, debe ser sancionado. Es decir, no puede haber norma no ya contra los derechos humanos, sino que olvide los derechos humanos. Sí, pero yo creo, Salvador, que son muchas excusas. En realidad la Revolución Francesa es un invento de los judíos para acabar con la cultura de Occidente. Eso bueno, está clarísimo. El segundo invento judío para acabar con la cultura de Occidente es el marxismo. Porque eso fue financiado desde Estados Unidos por Rockefeller, David Rockefeller. Fue financiado no solamente la idea, sino las armas para que hicieran la revolución. Y el tercer intento, ya no es judaísmo, que es un sionismo ateo, que es, por la Revolución Francesa se separa a las personas por ideología, por el marxismo se separa por clases, y al final lo están separando por sexos, hombre, mujer y eso. Pero como es imposible esa separación, porque es ley de vida, pues inventan el marica primero, el marica segundo, el marica tercero, la bollera primera, la bollera segunda, se inventan los 50.000 sexos. De nombre, claro. Y ahora, vamos a ver, es que aquí hay una cosa tan grande que es el Club de Bilderberg, y otro fue la famosa trilateral, joder. Es una gran presión, pero claro, yo conozco porque he tratado, pero no todos, tengo que decir que no todos los judíos son así. No, yo no he dicho eso, he dicho que es invento judíos. Hay judíos que no están metidos es invento en la plata. Como el pre-marxismo, de renegados, Karl Marx renegado, y los judíos pues estaban tan metidos en su cábala, sus religiones y eso, que no se daban cuenta de que el Mesías estaba al lado, estaba con ellos. Por cierto, al Mesías le mandaron al madero democráticamente. Sí. Vamos a votar a quién matamos, a Cristo. La democracia es otro invento judío. Pero judío del Sanedrín, no del de ahora, del genuino. Eso no es ley, eso. Claro que no es ley, es democracia. La ley injusta es violencia, la ley injusta es eso, claro, o sea, demandan pues a la muerte. No conocían que estaba allí el Mesías. No, sí que lo sabían, lo que pasa es que ellos son luciferistas, que tienen otro Mesías, claro, como que se le aparece a Aarón
con el oro como rey, no el del espíritu. Como derogaba todas las costumbres judías del Talmud, de las cábalas, etcétera, etcétera. Pues claro, chocó, porque realmente Jesucristo, por nacimiento, era un rabí y predicaba, porque era descendiente de Judá, era un rabí de la tribu de Judá. Además, descendiente de la casa de David. Era una heredera de la corona de David. Y le dice a los discípulos como una cosa desastrosa: os echarán de las sinagogas por causa de mi nombre. La sinagoga era pues un segundo, nos llamamos hogar, no sé. El tema de que en ellos no todos son iguales, incluso hay un grupo bastante numeroso que propugna y dice de Cristo que es el mayor profeta que han tenido. Mira, un cineasta, Ben Herzog, dice que de vez en cuando la chusma hace cosas buenas como lo de matar a Cristo. Dice, pero lo hace incompleto, porque le tenían que haber mandado a Roma que se le comieran los leones, porque a ver a quién adoraría a un dios de carne picada. Esas son las palabras del judío del judaísmo. No me refiero, pues el judío no es una raza, digan lo que digan, el judío es una religión, simplemente. Cristo nació judío y murió cristiano, o sea, es decir, antijudío. Entonces, no puedes... cristiano, pues, claro, fueron judíos. Claro. ¿En qué se funda la iglesia? En conocimientos, pues en las tumbas de los apóstoles, San Pedro, San Pablo. Esa es la grandeza de la iglesia. Yo creo que Cristo vino a demostrar una cosa que sabemos todos, que los judíos son malos. Del mar de Galilea, con sus sandalias, con su esposa, simplemente a predicar la palabra de Dios y a practicar la palabra de Dios. Eran las únicas armas que tenían y fundaron la iglesia. Sobre ella está la plaza de San Pedro, la basílica, todo lo que usted quiera. Pero la iglesia está fundada en esas sobre la fe de Cristo, efectivamente. Que están debajo o al lado de los... Cosa que no gusta hoy a los poderes universales de la globalización, porque Cristo incorpora al orden de Roma. Es que España es dos veces Roma, una por imperio de lógica y cultura y otra por espiritualidad de la Roma de entonces, y por eso es el gran odio que se tiene a España. O sea, porque ha sabido expandir el imperio cultural, teológico. Como alguien dijo, España es la obra espiritual del hombre. Si hasta el siglo XIII Europa se denominaba la cristiandad, no existía, y no sé de dónde tomarían, bueno, Europa es una leyenda del Golfo Pérsico que la roba a Eros y se la lleva a Creta y ahí se la cepilla y la deja preñada y nace Midos y todas estas cosas, o sea, lo que es la mitología. Bueno, a ver, ¿alguien más, por favor? Sí. Por favor. Yo creo que el derecho más importante, que es el derecho a la vida, es el que está más en peligro durante el siglo XX y lo que llamamos el XXI. Solo están, hay que ver las dos guerras mundiales y las guerras posteriores que se están produciendo en todo el globo terráqueo. Yo creo que es, y luego está lo que adjetivan los marxistas o los liberales, que es el derecho a una muerte que le ponen digna. Bueno, yo para mí creo que es el derecho más importante, sí, que es el que se está imponiendo. Si es que es así, el primer derecho, el derecho a la vida. Si lo niegan ya no puede ser. Pero es que se está imponiendo lo contrario. Y la vida es un derecho absoluto. Solo hay que ver las guerras. En los países musulmanes, los atentados terroristas de un lado y de otro, y las dos guerras mundiales, vamos, nunca ha habido más muertos que en el resto de la humanidad. Sí. Yo no sé si era Solzhenitsyn el que decía que el primer derecho que tiene una persona es el derecho a tener raíces. Derecho a tener familia, la cultura de su familia, y las familias de la patria y la cultura de la patria. Y a partir de ahí encuentra el idioma, religión y no sé cuánto. Hoy día no hay raíces en Europa. No en España, sino en Europa. Sí, por cierto, Santa Teresa de Jesús, que fue patrona hasta hace 100 y pico años de España, era el origen judío. Y varios de los consejeros de los reyes católicos que fundaron España, digamos,
también eran judíos. No, no eran judíos porque se convirtieron al cristianismo. Bueno, no tienen nada. Dejaron de ser judíos. Eran de origen hebreo. Procedían de Eso sí. judaísmo. Eso sí. Pero había algunos que conservaban, los que tenían más dinero conservaban su religión, que no... Eso. Que eran los marranos. Por eso le llamaban marranos. ¿Estabas tú antes? Estabas tú antes. No, lo que te quiero preguntar, Salvador, no tiene relación con los derechos humanos. Yo solo veo claro. Has hablado antes de 3 alumnas tuyas que ahora son famosas, pero me gustaría que nos contaras cómo eran en su época de pupilas, como cuando tú les enseñabas, tanto la alcaldesa, como la Almeida, como esos personajes que vemos en la tele, cómo eran de verdad en su día. Entre comillas son amigas mías y para mí eran muy buenas. Pero bueno, el tema es, a ver, sí, esto lo he meditado un poco. Yo tengo como despacho la cocina de una vivienda que están comunicadas y allí pongo mi máquina y cosas. Eso. Esto viene, yo creo, diríamos, la deformación que fue general por Europa. Por ejemplo, en Cambridge, en la universidad, se han hecho estudios de por qué los grandes, digamos, espías más importantes de la Unión Soviética en Inglaterra habían sido alumnos de Cambridge. Y se llegó al criterio de que era una educación mal planteada. Lo que por aquí se entiende que es la buena educación de la mala educación. ¿Qué ocurre? Que el que puede, diríamos así en general, manda a sus hijos a los mejores colegios, no para que aprendan los derechos humanos y a ser personas, sino para que sepan más y sean mejores trepas, ¿entiende? Y esta es la cuestión. Y estas alumnas de la época de las chicas Yeye, claro, sí recuerdo algo de que eran furibundas, enemigas de su colegio de monjas. Es decir, que la habían apretado tanto para que aprendieran que, creo recordar algo de que después se contaban las faenas que habían hecho cada una a sus monjas, al colegio. Claro, la mala educación de la buena educación. Bueno, hablando de Cambridge, yo creo que casi todos sabéis, y si no os lo digo yo, es la universidad masónica por excelencia en Europa, y allí fue mandado a que se formara Pablo Iglesias. Pablo Iglesias es el de ahora. Y fue becado por Blesa. O sea, es Blesa que le dio 18.000 euros para que se hiciera un masonete como Dios manda. A ver, espere. Pues el tema de los derechos humanos evidentemente se está basando en los principios cristianos porque no deja de ser la ley natural. Pero la tergiversación de la Declaración de los Derechos Humanos no está también dando un origen a lo que es la teología de la liberación ahora mismo en la Iglesia. Es decir, ahí yo entiendo que hay una especie de relación extraña, que es una falsa interpretación de derechos humanos y demás, y se está metiendo en la Iglesia, está volviendo otra vez a tener la virulencia que tuvo pues unos años, hace 20 años o una cosa así, con ese nuevo Papa. Bueno, es que claro, los derechos humanos están ahí. Si alguien se sale de su texto y quiere adoptarlos o adaptarlos a su ideología marxista, ya es falso. O sea, el marxismo de por sí, yo les voy a decir un poco los principios del marxismo, si no hay inconveniente. Respecto a la religión de los indios, la religión es un mito para explotar a los trabajadores. La moral es un prejuicio burgués, es decir, la justicia, la familia, etcétera, etcétera, es un prejuicio burgués. De ahí bajamos a la nación. Es un derecho discutido y discutible. No existe la nación, existe el internacionalismo proletario. Por eso de distintos países se tratan como si fueran hermanos. Un comunista no tiene patria, un socialista marxista tampoco tiene patria.
es el internacionalismo proletario. Si bajamos ya sobre el derecho de propiedad, hemos hablado. La sociedad, pues tampoco existe. Existe el derecho del grupo marxista contra el individuo, si piensa en contra. No existe propiamente, y eso es, por desgracia, lo tenemos aquí grabado en el alma, aunque no se diga. No pueden decir, la propiedad es un rollo, ellos son los primeros propietarios. Pero claro, el INR lo ocupa, la merma de derechos, no puedes echar a la ocupa, te ponen pues gravámenes, que no todos los gravámenes son justos, porque un impuesto es justo cuando contribuye a una cosa de utilidad de la sociedad, no cuando contribuye a gastarme el dinero como quiero, que es lo que realmente y por desgracia está pasando. Claro, quiere pues colocar a los tuyos, inventa una agencia, no sé qué, venga ahí, 30, 40, venga, y así nos vamos. España económicamente es un país que está en crisis, un país que tiene un 20%, más o menos, varía, de paro, está en crisis, no puede ser. ¿Qué es lo que pasa? Económicamente, que hay más gastos que lo que produce el país. Hay más gastos. Hay más gastos y no hay ninguna producción. Y ninguna, 17 economía, 18. Bueno, a ver, la última pregunta, si alguien quiere, por favor. Le quería preguntar sobre el artículo 20 de la Constitución Española, todo lo que hace referencia y atañe a la libertad de expresión, libertad de cátedra, ahora lo miramos. Difusión de ideas, libertad de expresión, en definitiva. Me gustaría saber su opinión sobre cómo se encuentra ese derecho, ese artículo 20 en la España. Se reconocen y protegen los derechos que tienen que estar en este capítulo según regula la Declaración Universal. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, sí, bien, pero no cuando ataque a unos derechos humanos. Mi pregunta es, ¿cómo se encuentra ese derecho en España actualmente? O cómo se aplica ahora, ¿no? Si no existe, algunos pensamos que no existe. Existe la libertad de expresión, no de prensa. Después claro, se aplica pues, como se dice, como el hecho de Procusto, que era un bandido, está en la leyenda, en la literatura, de que capturaba las presas, sus personas, y si uno era demasiado largo le cortaba la parte que sobraba del lecho, y si era demasiado corto lo estiraba. Y decía pues que sobre la equidad, dice, tiene que ser como la vara de Lesbos y no como el lecho de Procusto. La vara de Lesbos pues era un agrimensor que tenía una vara que medía el terreno, las sinuosidades, etc., para adaptar las medidas a lo que realmente era. Bueno, es el tema, o sea, del lecho de Procusto. O sea que, pues... Alguien definió que la libertad era como un cuchillo, que solamente la maneja el que la agarra por el mango. Cuando lo quieres usar por el otro lado te cortas. Yo creo que el principal problema ahí es que nadie lo ha sabido decir, yo por lo menos no sé lo que es. Yo siempre pregunto, ¿qué es la libertad? ¿Para qué? ¿Qué es la libertad? La única respuesta que he oído, que a mí me ha llenado, me han dicho, la libertad es como el silencio, en cuanto que hablas de ella se la niega. Eso es. Aquí te prometen libertad, mira, te han echado del trabajo, la hipoteca te devora, a tu hija la maltrata en no sé quién, pero eres libre. Joder, qué bien, ¿no? Qué bueno ser libre para ver cómo maltratan a mi hija, cómo me echan todo eso. Es una palabra tan abstracta, tampoco... Sí, como yo estoy convencido que en un estado liberal como el que tenemos, cuando te hablan de libertad es que te han robado la cartera o te la quieren robar. Es una opinión, ¿eh? Bueno, la libertad no es más que una facultad que tenemos de elección entre varias cosas. No es un derecho, diríamos, absoluto, va en relación a que tenemos derecho libre a elegir entre varias opciones.
Eso es el criterio realmente de libertad, porque si no hace la libertad así, ni el propio autor de la ofensa tiene libertad, porque es preso de su vicio, de su odio, de su fanatismo. No es libre, es facultad de elegir entre lo que se considera mejor, y la facultad de elegir solo puedes elegir cosas que sean buenas por naturaleza y legítimas, claro, que lo permita, pues no es un derecho absoluto, o sea, la libertad. Bueno, esa es una parte de la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que más o menos, que la libertad es el derecho a elegir entre muchas opciones para hacer la mejor posible. Pero luego hay otra, que es de un ateo, que a mí me atrae mucho la definición, que es la de Friedrich Nietzsche, que dice que confundimos la libertad con hacer lo que nos gusta. Y por hacer lo que nos gusta perdemos la libertad. Ahora mismo, por ejemplo, pues el yonki, soy libre para picarme, pero ya dependo de él. Bueno, hay otra serie de historias y más o menos Nietzsche acaba diciendo que la verdadera libertad consiste en luchar contra uno mismo y contra el entorno para lograr conquistas colectivas. Sí, pero Entonces, no olvidemos eso que Nietzsche, es una... como otros... No, solamente hablo de Nietzsche con la libertad, no hablo de otra cosa. Muy loco. Eso, sí, pero me refiero que es cierto que por confundir libertad con hacer lo que nos gusta, pues por ejemplo, qué gusto estoy tomando el sillón todo el día, al final te haces un perezoso y eres víctima de sí, ¿no? Vamos, es un vicio. Para elegir entre lo bueno y lo mejor. Considero lo mejor para ti, o sea, para elegir. Pues bueno, con esto, si te parece, Salvador, dándote las gracias, os animo a que compremos el libro que nos lo firmará. Ya sabéis, son 12 euros. Y os recuerdo que el próximo día 27 de octubre de este año, lógicamente, Eduardo Núñez, la conferencia que nos dará, se titula Ni separatistas ni separadores, la unidad desde la diversidad. ¿De acuerdo? Pues vamos ahora por el libro. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Y a ver qué nos En lugar de hacerme un aplauso, vamos a decir el lema por la patria, el pan y la justicia. Pues por el pan, la patria y la justicia, y un aplauso para Salvador.